Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy les traeré un nuevo episodio, un nuevo caso muy importante. Es un caso que aún sigue sin resolver y sé que a muchos de ustedes les molesta un poco este tipo de casos por quedarse con la angustia, con la incógnita, por no saber qué pasó más allá. Pero para mí estos casos son muy importantes, así como todos los casos que hablo en el canal, ya sean casos resueltos o aquellos donde exigimos justicia o una condena justa. Pero aquellos casos donde aún no se resuelven, creo yo que son importantes de mantenerlos a flote, de mantenerlos presentes para que no se olviden, para que se sigan investigando y en caso de que una persona u otra tenga información, pues tenga muy presente de que aún está vigente la investigación, la búsqueda, sea de quien sea la persona. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Tanjina Hussain nació el 4 de octubre de 2006 y es hija de Niloufa Begum y Mohamed Ahmed, ambos originarios de Bangladesh. Sus padres estuvieron casados durante 5 años, pero en el año 2006 decidieron divorciarse. De este matrimonio también tuvieron 2 hijos más que eran mucho mayores que Tanjina, pero estos 2 otros niños estaban viviendo en Bangladesh con los padres de Mohamed. Después de la separación, Niloufa se quedó con Tanjina viviendo en Estados Unidos, pero se quedaron específicamente en Detroit. Por otro lado, el padre de Tanjina se fue a Nueva York y mantuvieron pues esa distancia. Pasado algo de tiempo, específicamente en el 2008, Niloufa empezó a mantener una nueva relación con un hombre de nombre Jamrul Hussain. Cabe destacar que este último es mera coincidencia su apellido con el de la hija de Niloufa. Estos no tienen ningún tipo de relación de parentesco, simplemente coincidieron con los apellidos. Se cuenta que esta nueva persona que había entrado en la vida de Niloufa y Tanjina se llevaba bastante bien con la pequeña. De hecho, ya Niloufa le tenía bastante confianza. Cuando ella se iba a trabajar, él se quedaba también al cuidado de la pequeña. Así que se podría decir que en esos 5 meses la confianza que sentía Niloufa hacia este hombre era bastante grande. Pero para el 2 de octubre del 2008, Jamrul sale en su auto junto con la pequeña. Él había pasado todo el día cuidando a la niña porque su novia Niloufa estaba trabajando en una tienda. Por otro lado, mucho antes de ir a buscar a Niloufa en su trabajo, en su horario de salida, él fue a pasear con la pequeña. De hecho, se detuvo en una estación de gasolina y allí es específicamente donde todo se torna bastante extraño. Seguido de eso, él dejó a la pequeña dentro del automóvil y cerró con llave. Seguido de eso se fue hasta la tienda de comestible, entrando como a las 9:02 de la noche y saliendo unos 4 minutos más tarde. Cuando él regresa al automóvil, ya la pequeña no se encontraba allí. En ese momento su comportamiento fue algo extraño porque en vez de empezar a buscar a la pequeña para saber dónde estaba, él simplemente se montó en el auto y condujo hasta el trabajo de su novia Niloufa. Cuando él llega hasta su trabajo, ella evidentemente pregunta por su hija, que dónde está, que qué había pasado, que por qué la niña no estaba con él, a lo que él le dice que le iba a llevar hasta donde ella había estado o hasta donde había andado con la niña. Regresan nuevamente hasta la estación de gasolina y justamente ahí él le dice que la niña pues simplemente desapareció. Aparentemente el auto no había sido forzado, pues el auto había estado todavía cerrado con llave. Eso fue lo que él le contó a Niloufa. Ella inmediatamente pues empezó a preguntarle a las personas que trabajaban en aquella tienda de comestibles. Les preguntó, les pidió también revisar las cámaras de vigilancia, pero en estas cámaras de vigilancia no se vio absolutamente nada, pues el auto donde estaba estacionado no había ningún tipo de cámara pues que apuntara específicamente el auto de Jamrul. Entonces ella siguió hablando con las personas que trabajaban en aquel lugar y le dijeron que no vieron absolutamente nada. Debido a toda esta situación, ella se empezó a preocupar más y decidió llamar a las autoridades a eso de las 9:30 de la noche. Después de informarle a las autoridades que la pequeña estaba desaparecida, le entregaron también fotografías de Tanjina y todo el resumen de lo que había pasado. Con la información suministrada, las autoridades empezaron su investigación e inicialmente interrogaron a Jamrul porque había sido la última persona en ver a la pequeña.
Las autoridades en sí todavía no lograban comprender por qué este hombre no había actuado de inmediato y en vez de todo eso había buscado a su novia para posteriormente empezar la búsqueda de la pequeña. Evidentemente, esta forma de actuar de este sujeto hizo pensar a las autoridades que él podría ser un sospechoso. Con todo esto, oficialmente a la mañana siguiente es que se publica el cartel de desaparecida. Las autoridades empezaron inicialmente a interrogar a las personas que trabajaban en la tienda de comestibles, nunca vieron a la niña en ningún momento, se revisaron nuevamente las cintas de seguridad, tampoco se vio nada sospechoso, ni siquiera un auto pasando extraño o alguna otra persona caminando por la zona. De hecho, se investigó también el automóvil donde aparentemente la niña había desaparecido y pues esto no tenía ningún tipo de forcejeo en las puertas, no parecía que alguien lo hubiese abierto, sino que realmente todo parecía muy extraño. Seguido de eso empezaron a caminar por toda la zona donde habían casas y se les interrogó también a todas las personas cercanas, pero nadie vio nada. Se utilizaron también perros de rastreo por si encontraban a la pequeña con vida o sin vida, pero nada de esto sirvió. Teniendo como el único sospechoso a Jan Rule, que sería la pareja de Niloufa, este evidentemente tuvo que conseguir un abogado y este abogado en su defensa dijo que la forma en que actuó este hombre era porque él no sabía cómo se actuaba en los Estados Unidos, cómo era el sistema legal, cómo se tenía que proceder en ese tipo de situaciones. Entonces simplemente le dijeron que el choque cultural fue lo que hizo que este hombre no supiera cómo actuar. Con todo esto, a las autoridades todavía les parecía bastante extraño, pues aquel hombre, Jan Rule, sabía perfectamente hablar el inglés y no les pareció como que del todo convincente lo que el abogado estaba diciendo. Más adelante, cuando se divulgó públicamente la desaparición de Tangina, un adolescente de 15 años fue a la policía y dijo que había reconocido a Jan Rule por una transmisión de televisión y que éste supuestamente la había retenido a ella a punta de pistola y que ese sujeto la había mantenido cautiva durante una semana y que además había abusado de ella a mediados de febrero de 2008. Después de la declaración del adolescente, las autoridades también la cuestionaron y le preguntaron que por qué no lo había denunciado en su debido momento. Ella en su defensa dijo que este hombre la había amenazado y que por esa razón no quiso decir nada. En su defecto, ella le dijo a su familia que esa semana en la que ella no estuvo en casa se había ido por voluntad propia con un supuesto novio, pero nunca le confesó a su familia que aquel hombre la había arrebatado de una manera brusca. La declaración de la menor parecía muy importante y ya las autoridades habían considerado a Jan Rule como principal sospechoso de la desaparición de Tangina, solo que no tenían cómo comprobarlo. Así que si no podían detenerlo por la desaparición de Tangina, entonces la mejor opción que tenían en ese momento era detenerlo por la declaración de la adolescente. Seguido de todo eso, Jan Rule fue arrestado por las autoridades, pero a medida que iba escalando la investigación y los cargos que se habían presentado, la adolescente se retractó y dijo que Jan Rule no la había obligado a absolutamente nada, sino que ella se había ido por voluntad propia. Los cargos fueron retirados, pero el único que permaneció fue el de conducta sexual criminal, porque se trataba de una menor de edad. Además, también habían 2 testigos que pudieron confirmar que el adolescente sí estaba saliendo con Jan Rule. Como ya no podían retenerlo por cargos mayores, este estaba bajo fianza en su casa. Fue así como las autoridades también llegaron a la conclusión que probablemente la adolescente había hecho esa acusación porque se sentía herida, porque unos meses después de la ruptura o la separación de Jan Rule con ella, este sujeto se fue con Niloufa y su hija. Entonces, cuando ella vio todo esto en las noticias, se sintió herida, quiso acusarlo de algo que no había sido del todo como ella lo había contado en un principio. A finales de diciembre de 2019, Jan Rule fue sentenciado a prisión por la violación estatuaria de una niña de 15 años y el cargo de prisión que se le dio fue de 1 año y medio a 8 años. Retomando nuevamente la desaparición de Tangina, la pequeña aún sigue desaparecida. Su madre Niloufa al principio apoyaba a su novio pensando que él era completamente inocente y que simplemente en su momento no supo cómo actuar y cómo buscar a su pequeña. Pero después de que ella se enteró de que este sujeto había estado saliendo con una menor de edad y que además se habían presentado cargos y que ahora este tenía que pagar en la prisión por lo que había hecho, ella ya no se sentía tan segura de que su novio o su exnovio había sido una persona buena y que de hecho ella empezó a creer que él estaba escondiendo cosas o que sabía mucho más de lo que le había dicho sobre su hija Tangina.
Niloufa decidió tomar una prueba de polígrafo por voluntad propia y esta prueba la pasó. Por otro lado, Jean-Rulph fue sometido 2 veces a la prueba de polígrafo, pero estos resultados no fueron concluyentes porque simplemente este hombre, las veces que tomaba la prueba, estaba enojado, no cooperaba. Por lo tanto, las autoridades llegaron a decir que estas pruebas realmente no les iba a servir de mucho porque él no estaba cooperando. De hecho, estaba en un momento tan furioso que parecía que le iba a dar algo, que le iba a dar un ataque, y por lo tanto entonces la prueba era interrumpida. Finalmente, Niloufa se regresó a su Bangladesh natal y ella dice que cree que su hija sigue con vida y que su exnovio sabe un poco más. No se sabe exactamente por qué ella decidió regresar a su país y no quedarse en los Estados Unidos para de cierta manera estar como más cerca de lo que sería la investigación de la desaparición de la menor. Por otro lado, algunos investigadores declararon que tienen serias dudas sobre la historia de Jean-Rulph y no ha sido nombrado sospechoso en la desaparición de Tangina de manera oficial porque no hay pruebas. Su caso es investigado como un niño desaparecido y no como un delito, porque no hay evidencia disponible sobre su paradero. Y es así como surgen muchísimas preguntas que no tienen respuestas. Una de ellas es que si probablemente alguien se aprovechó de la pequeña, de haberla visto sola en este auto y simplemente pudo habérsele acercado, la convenció de que ella misma abriera pues la puerta del automóvil y por esa razón no hay como un forcejeo o que la puerta hubiese sido arrancada de manera brusca. Esa es una de las cosas en las que se cree. Por otro lado, también se ha llegado a pensar que probablemente la niña abrió por sí sola el automóvil y se salió. Otra de las ideas que se ha llegado a tener es que probablemente la persona que se le pudo haber acercado a la pequeña y que le pidió que abriera el automóvil era alguien conocido y por esa razón ella se sintió confiada y se salió del automóvil y sucedió todo esto, se dio la desaparición de ella y por eso no quedó ningún tipo de rastro. Lo cierto de todo esto es que prácticamente no hay evidencia, para no decir que no hay nada en absoluto, porque muy probablemente si las autoridades llegaron a conseguir, aunque sea una sola pista, probablemente no la vayan a revelar para así no entorpecer lo que sería la investigación. Lo que sí se llegó a saber es que en una entrevista que se le realizó a Jean-Rulph, a este sujeto se le hizo muchísimas preguntas y estuvo en un punto que estaba casi por quebrarse, se veía como que iba a revelar algo, que iba a confesar algo o que sabía más de lo que estaba ocultando. Pero en ese momento, en medio de esa entrevista, de ese interrogatorio, el abogado de Jean-Rulph decidió terminarla porque sabía que este sujeto iba a decir algo más, o eso era lo que parecía que iba a suceder. Prácticamente podemos decir que esa fue una buena jugada del abogado defensor, pero sumamente devastador para los que esperan descubrir la verdad de lo que sería el paradero de Tangina. Lo que se sabe en la actualidad es que Jean-Rulph pasará al menos un par de años en prisión. Durante este tiempo, la policía espera que haga un profundo examen de conciencia. El FBI sigue ofreciendo una recompensa de $20,000 a cualquier persona con información que conduzca al descubrimiento de la niña o su cuerpo. Por otro lado, el padre de Tangina, que vive en Nueva York, también agregó $5,000 para la búsqueda de su hija. También llegó a decir públicamente: estamos rezando para que alguien sepa algo que pueda ayudarnos a encontrar a mi hija. ¿Cómo puede desaparecer un niño sin que alguien vea algo? Algo no encaja en la historia de Jean-Rulph. El FBI y el Departamento de Policía de Detroit solicitan la ayuda del servicio público para localizar a Tangina Hussain. Cualquier persona que tenga información sobre la ubicación de Tangina debe comunicarse con el FBI, la oficina del campo de Detroit, al 313-965-2323 o al Departamento de Policía de Detroit al 313-596-1240. Y bueno amigos, estos son todos los datos del caso de Tangina. Como podrán ver, es un caso muy importante. Es un caso donde podemos ver que todavía esta pequeña desaparecida ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad, todavía es una jovencita, así que me parece que es muy importante difundir este tipo de información. No importa si estamos de este lado del mundo, probablemente al pensar que desapareció en los Estados Unidos, nosotros en esta parte del mundo, estando en México, estando en Colombia, estando en Venezuela, no vamos a hacer absolutamente nada, pero eso sería una manera incorrecta de pensar. Si nosotros difundimos esta información en cualquier parte del mundo, quizás podríamos estar ayudando o aportando un poquito más. Como hemos podido ver en muchísimos casos también de niños desaparecidos,
se da muchas veces lo que es la adopción ilegal y estos son cruzados de un país a otro. Y esta es una de las cosas que no podemos descartar y por lo tanto es muy importante que cuando se trata de niños desaparecidos su imagen sea compartida a nivel mundial. Y bueno amigos, antes de despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que tengo un segundo canal que es un poco más personal y si desean seguirme por allá pues los estaré esperando. Y si todavía no se han suscrito a mi canal pues les pediré que se suscriban, de esa manera me estarían apoyando un montón, y también de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video.